las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús, y hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola del buen samaritano, basado en Lucas 10, del 25 al 37. ¿Cuál es la definición de una parábola? Una historia corta que usa personajes ficticios para darnos una enseñanza espiritual o varias enseñanzas espirituales. ¿Estamos? Entonces, las parábolas siempre tienen propósitos para cumplir. Jesucristo usa historias cotidianas, historias que la gente le es fácil percibir, los pone atentos, pero también necesitan una interpretación para una enseñanza espiritual. Así es de que hoy vamos a estar tratando la parábola del buen samaritano. El propósito de esta parábola, como de muchas, es hablar de la salvación. El propósito es la salvación. Y en esta parábola se van a contestar dos preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué puedo hacer yo para qué? Para heredar la vida eterna. Entonces la parábola se va a enfocar en salvación, ¿verdad? ¿Cómo puede usted ser salvo? ¿Cómo puede usted heredar vida eterna? Y la segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Entonces esta parábola es la respuesta a dos preguntas. Primeramente, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y en segundo lugar, ¿quién es mi prójimo para que yo pueda servirle, para que yo pueda ayudarle? Y entonces viene el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha sido buen samaritano? ¿Sí o no? ¿Ha sido buen samaritano? ¿Ha ayudado a alguien, a algún caído? ¿Ha ayudado a alguien a levantarse? ¿Ha ayudado a alguien en crisis? ¿Ha ayudado a alguien en una situación difícil? ¿O tal vez usted ha recibido ayuda de un buen samaritano? ¿Sí? ¿En algún momento dado? ¿Qué les parece si analizamos cinco tipos de personas, 5 personajes, 5 maneras de vivir, o como usted le quiera ver? En esta parábola vamos a analizar 5 situaciones o 5 tipos de personas, y que usted se puede identificar con una, con 2, con 3 o con las 5. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de la víctima. ¿Ya entendió esta parábola? ¿Sí? Dice que el Señor Jesús, que comenzó a contarles una historia, dice, fariseo, no era un fariseo, ¿era un qué? Aquí dice experto en la ley. ¿Cómo dice ella? Intérprete. O sea, un intérprete de la ley era un hombre que conocía del Antiguo Testamento y conocía perfectamente la palabra de Dios. Bueno, entonces este hombre, pero ¿qué intención tenía este hombre cuando se acerca a Jesús? Dice que se le acercó ¿para qué? O sea, no tenía un buen corazón, no tenía buena intención, no era una buena persona, vamos a llamarle así. ¿Sí o no? Se acerca porque era un enemigo de Jesús, de su ministerio de Jesús. No estaba de acuerdo en que muchos proclamaran a Jesús como el Mesías, no estaba de acuerdo en lo que decía Jesús, no estaba de acuerdo en toda esta situación. Entonces se acerca para tentarle, probarle y hacerlo quedar mal, pues. Quería hacer quedar en ridículo a Jesucristo, quería que Jesucristo públicamente se contradijera, quería que Jesucristo, en lugar de tener amigos, tuviera más enemigos y demás. Entonces dice que se acerca para probarle y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Esta misma pregunta se le había hecho un joven, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama aquella historia? El joven rico. La misma pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tú eres experto en la ley. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la interpretas? ¿O cómo dice la Reina Valera? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué tiene que hacer? Y entonces era un intérprete de la ley, sabía la palabra de Dios y le contesta, ¿verdad? Le contesta y le dice el Shema. Jehová nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 6, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, bueno, con toda tu mente no aparece en el Shema, pero quiere decir con todo su ser. Y luego dice, a tu prójimo. Jesucristo también da esa misma respuesta. Dice, ahí se concentra toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22. Ahí se concentra la ley y los profetas. Amar a Dios y amar a ¿quién? Y al prójimo. El intérprete de la ley, el experto, el maestro en la palabra de Dios, le dice, esto es lo que tengo que hacer. Y dice Jesús, has contestado muy bien, te la sabes al derecho y al revés, de la A a la Z. ¿Cuántos saben la Biblia aquí? ¿Cuántos saben de la Biblia? ¿Saben de toda la Biblia? Pero ¿cuántos saben de la Biblia? Que os diga ahorita un versículo, la mayoría, ¿verdad? Se la saben bien. Han escuchado muchas veces muchas historias, han escuchado todas las parábolas, han escuchado todas las historias del Antiguo Testamento, saben de la palabra, saben lo que quieren los 10 mandamientos y saben muchas cosas. Entonces este hombre sabía muchas cosas y contestó perfecto. Y le dice Jesús, fíjate, Jesús, la pregunta que le hacían para tentarlo, Jesús le contesta con otra pregunta. Dice, bueno, ¿hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué dice la ley? Tú eres un intérprete de la ley. ¿Qué dice? Muy bien, has contestado muy bien, amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces el otro dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le pregunto? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contar una historia. Dice que un hombre judío, la Reina Valera dice judío, o un hombre de Jerusalén. ¿De dónde? ¿Descendía de dónde? Muy bien, ¿a dónde iba? A Jericó. Entonces, vamos a suponer que era un israelita, que era un judío, ¿sí? Porque venía ¿de dónde? De Jerusalén, un judío. Y yendo a hacer negocios a Jericó, en una zona de mucho delincuente, haga de cuenta que dijo, voy de aquí de Coacalco a Indios Verdes, ¿no? ¿Qué hay de aquí a Indios Verdes? Un montón de delincuentes, ¿vale? Salteadores en el camino y demás cosas. ¿Vale? ¿Le da miedo ir en la combi o no? ¿Se esconde ya todo? ¿Dónde se esconde el celular? No me diga, ¿no? En el calcetín. Y luego, entonces dice que iba un hombre de Jerusalén a Jericó y en el camino ¿a quién se encontró? A unos ladrones, salteadores, ladrones, amantes de lo ajeno y demás. ¿Qué le hicieron? Lo golpearon, lo asaltaron, hasta le quitaron la ropa, ¿sí o no? Lo golpearon, sí, lo hirieron, lo dejaron medio, o sea, no solamente era gente mala, no solamente le robó el dinero, no solamente le quitó sus pertenencias y hasta su ropa, sino que también lo golpeó y lo dejó como medio muerto. Lo dejaron como medio muerto a un lado del camino. ¿Así se ha sentido usted alguna vez? Ahí. Y luego dice que pasó un pastor. Pasó un pastor. ¿Y qué le dijo? Estaba de este lado de la acera y estaba la otra acera. ¿Qué hizo el pastor? No, yo me voy del otro lado y me voy rapidito, porque tengo que predicar el Unifam, porque tengo que hacer cosas importantes, ¿verdad? Que ahorita venga la ambulancia, que otro le ayude, porque yo tengo cosas importantes que hacer. Y luego, ¿quién más pasó? El hijo del pastor, el levita, el que canta, ¿no? ¿Y qué hizo? Se fue del otro lado y dice, no. Y disimuladamente fue y dice, no, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué yo, qué tal? Luego uno ayuda y ni se lo agradece, ¿no? ¿Sí o no? Y luego uno trata de hacer las cosas bien y hasta el bote y se va, porque por estar de mirón, por estar de metiche, me dijo mi mamá que no fuera metiche, así es de que me voy de largo. Se fue. Pero después pasó un samaritano. ¿A quién estaba contando esta historia Jesús? A un experto en la ley. A un experto en la ley que creía que solamente los judíos eran su prójimo. Los samaritanos eran perros, los gentiles eran perros, los enfermos eran perros,
todo, no, nada más solamente su prójimo, era uno igual a él, los herederos de la promesa. Y entonces dice, pero llegó un samaritano, el maestro de la ley, el experto en la palabra, es un samaritano. ¿Cómo que es un samaritano? El samaritano se convierte en el centro de la historia, en el héroe, en el líder, en la persona ejemplar. Pero era un despreciable para este maestro de la ley, que conocía muchas cosas, que se sentía el iluminado, el único aceptado delante de Dios. Y dice que viene un samaritano despreciable, no sé cómo dice la Reina Valera, porque la NTV dice despreciable. Un samaritano iba de camino y luego dice que se detiene. ¿Fue movido a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia. Y entonces se detuvo. Dice, ¿estará muerto o estará vivo? Se le acerca, saca su espejo, le pone en la boca y ve que se humedece y dice, está vivo. Y luego lo ayuda, ve que está herido, yo creo que estaba sangrado, ¿verdad? Tenía sangre, le sana las heridas, llevaba aceite de oliva, llevaba vino, le dio un traguito y dijo, ay, ¿no? Era lo que necesitaba. Llevaba vino, llevaba aceite, llevaba unas vendas. Y entonces ahí como pudo, estuvo un ratito ahí con él, reanimándole, ve que sí estaba un poquito más grave, lo sube en su vehículo último modelo, ¿sí o no? ¿En qué lo subió? En su burro, dice la NTV, en su cabalgadura, lo lleva a un mesón. ¿Qué es un mesón? Una mesototota, ¿no? Un pequeño hotel, una posada, diferente, ¿verdad? Hace 2000 años como tenían los hoteles, ¿no? En ese tiempo cuidaban y demás. Y entonces esta persona va y lo deja ahí porque tenía negocios que hacer, tal vez era un comerciante, tal vez era una persona que no tenía tantos negocios grandes y demás, pero bueno, lo deja ahí y deja dos, ¿qué? ¿Denarios? O sea, un denario era lo que se le pagaba a una persona durante un día, es el salario de un día. Entonces le deja 2 denarios, pero parece que los mesoneros cobraban muy poquito para que la gente se quedara ahí a descansar, y parecía que era más de 15 días lo que había pagado para que se quedara. Dice, yo voy y cuando regrese, si algo falta, si se pasa de lo que yo te estoy dando, me lo pones en mi cuenta. ¿Sí o no? Dijo el misionero, está bien, y se fue. Y le pregunta Jesús al maestro de la ley, al intérprete de la ley, ¿quién de todos ellos fue el prójimo? ¿Y cuál fue la respuesta? El que fue movido a misericordia. Dice, ve y haz tú lo mismo. Vamos a analizar esos 5 personajes. ¿Qué les parece? Primeramente, tenemos el personaje o las personas que son la víctima. La víctima. ¿Quién era la víctima que estaba ahí? Representa al ser humano en su condición caída, en su condición de yo no puedo, en su condición de desesperación, soledad, perdida, muertos. Estaba como muerto. Nadie daba un centavo por él, le daban la vuelta. Representa a la humanidad caída, representa a la víctima, te representa a ti y a mí en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempo de crisis, en tiempo, una vida cuando usted no tenía a Cristo en su vida y en su corazón. ¿Cómo vivía? Una vida de soledad. ¿Cuántas veces se ha sentido así usted, perdido? Usted o se hace la víctima o de veras es víctima. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin esperanza, en soledad? Nos sentimos que nadie nos escucha, que ni Dios nos ha acordado de nosotros, que Dios nos ha abandonado. Y sentimos que el problema que tengo no voy a salir adelante porque no tengo los recursos, porque no tengo los medios,
porque no sé qué hacer, me limito, me desespero, me bloqueo y ya no puedo yo avanzar más. Soy tirado, estoy en el suelo, estoy perdido, estoy muerto en esa condición. Yo no puedo hacer nada y nadie puede hacer nada absolutamente por mí. La condición de la víctima que está ahí tirado, está en el suelo, está herido, no puede levantarse y si lo dejan ahí se va a morir. La víctima, la persona caída, la persona que se siente en desesperación y dice: yo no puedo hacer absolutamente nada. Y personas tal vez cerca de usted ni siquiera se le acercan y ni le buscan. Y usted se siente en esa soledad, en esa tristeza. Tal vez usted en algún tiempo estuvo así. Tal vez ahora mismo usted se sienta abandonado, perdido, herido. Le despojaron de todo. Tal vez usted se sienta hoy así y se puede identificar con esta víctima. Pero vamos a avanzar y vamos a ver el segundo personaje. Los segundos son los ladrones, que representan los instrumentos de Satanás para destruir. Dice la palabra de Dios: el enemigo no viene sino para ¿qué? Juan 10:10. El enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo, un trabajo externo. No estamos hablando de la maldad del ser humano. La maldad del ser humano solita aflora y solito vives las consecuencias de tu pecado y de tu situación y puedes estar caído. Pero estamos hablando aquí de que algo externo vino. Yo iba caminando y algo externo vino. Yo estaba en este mundo tranquilo y algo externo vino. Yo no los llamé, ellos vinieron. Los ladrones representan los instrumentos que Satanás usa para matar, robar y destruir. ¿A quién? A quien se le ponga enfrente. Sea creyente o no sea creyente, al que se le pone enfrente, Satanás quiere matar, robar y destruir. Quiere matar tu esperanza, quiere destruir tu matrimonio, quiere robarte la paz, quiere robarte la fe. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla del sembrador que cae en el camino? ¿Quién vino y la robó? Satanás. Satanás viene a robar lo que Dios te da, lo que Dios te quiere dar, las bendiciones de Dios, y quiere Satanás que tú no disfrutes de las bendiciones de Dios. Los instrumentos de Satanás vienen y lo único que quiere es robarte, despojarte, dejarte medio muerto, que te mueras y demás. La intención de Satanás es destruir lo que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, que eres tú. Algo especial, hecho a la imagen y semejanza de Dios, y todo lo que esté hecho a la imagen y semejanza de Dios, Dios lo quiere destruir. Si Dios instituye el matrimonio, Satanás lo quiere destruir. Y dice, matrimonio igualitario, y entonces hombre con hombre, mujer con mujer, y los derechos del humano, y entonces, ¿cómo se llama? ¿Movimiento qué? Los derechos de género, ¿cómo es? Ideología, una nueva filosofía, una nueva ideología, una nueva manera de pensar. Y si tú no piensas como ellos, eres un retrógrada, eres un anticuado, eres un religioso, eres un fariseo. Si tú no piensas como ellos, Satanás quiere matar, destruir y robar. Quiere destruir tu matrimonio, quiere que no te lleves bien con tus hijos, que no tengas la sabiduría para educar a tus hijos. Quiere que te estés peleando con tu esposa y con tu esposo por cuestiones mínimas. Si es dinero, si es cómo educar a los hijos, si es cómo vestirse, si es cómo ir a la iglesia, a qué iglesia van a ir y demás. Quiere destruir tu matrimonio, porque lo que instituye Dios, el enemigo lo quiere destruir. Dios instituye la iglesia y el enemigo quiere dividir la iglesia. Dios instituye la familia, el enemigo quiere destruir a la familia. Dios da leyes morales y viene el enemigo y dice: no, eso no es así, eso es del pasado, eso ya es del pasado. Si no le haces mal a nadie, no pasa nada. Pero la palabra de Dios dice de esta manera: no, hombre, pero eso es en el pasado. Y el enemigo quiere matar y destruir. Instrumentos que solamente van a dejarte herido, van a dejarte solo, abandonado, desnudo, pobre, te van a dejar enfermo.
Esto es los instrumentos que usa el diablo. Personas con un mal corazón, personas rebeldes, personas que no quieren creer en Dios, brujería, hechicería, idolatría, santería, culto a la Santa Muerte, todo este tipo de cosas, todo este pensamiento positivo, todo este pensamiento del ser humano, todo este pensamiento del humano avanzado, del tú lo puedes, del tú lo logras, del solamente imagínatelo y lo lograrás. Todo este pensamiento positivo viene como un instrumento externo del diablo. Y lo único que quiere es destruirte, porque dejan fuera a Dios. Lo único que quiere es darte un paliativo, algo pasajero. Lo único que quieren darte es una emoción pasajera para que te enganches. Y al final del día, lo único que quiere Satanás es verte destruido. Tú eres un enemigo de Satanás y Satanás va a usar todo lo que tiene, todo el recurso que tiene, todo el poder que tiene para verte caído, derrotado, destruido. Y te presenta el pecado de una manera sutil, y te presenta el pecado de una manera, no pasa nada. Y te presenta las opciones de vida, de desobediencia, como algo que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y pasan los años y tu vida es una vida de soledad, de tristeza. Y como lo vemos aquí, un personaje totalmente herido, pero vemos a los instrumentos del diablo que solamente han sido puestos para que tú sufras y para que tú quedes destruido. Tenemos entonces a los ladrones, que son instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para destruir tu vida. Póngase alerta y vea lo que Satanás quiere hacer y los propósitos que él tiene. Tercer personaje, ¿quién y quién? Un sacerdote y un levita. Un sacerdote, van en paquete, estos van en paquete, son iguales. Un sacerdote y un levita, un encargado de dirigir las ceremonias y hacer cumplir la ley ceremonial, y el otro encargado de algunas actividades del templo y también tal vez de algunas situaciones de música. Pero los dos pasan de largo. ¿Qué representan? El mundo ocupado en sus negocios. ¿Qué es lo que pretende el mundo a nuestro alrededor? Tener éxito, tener dinero, ser famoso, ser poderoso. Estos son los ideales del mundo, ¿o no? El mundo está muy ocupado. El mundo te va a ver derrotado en tu matrimonio. El mundo te va a ver derrotado en tu economía. Y no se va a acercar. No se va a acercar a ayudarte. Está muy ocupado. El mundo no es emocionalista. Ay, pobrecito, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? No. Es cruel. El mundo es cruel. El empleador, el dueño de una empresa, trabájele, desgástese, haga las cosas bien, llegue temprano. Si no, busco a otro. Si usted no puede, busco a otro. Y ahí está usted trabajando para que otro gane mucho dinero. Y cuando ya usted no sirve, cuando ya usted está enfermo, cuando ya usted está viejo, lo desechan y buscan a otro más joven. Cuando usted se enferma, buscan a uno saludable. El mundo ocupado en sus negocios. El mundo pasa y no se preocupa por ti ni por tu familia. El mundo que nos rodea alrededor está muy ocupado en poder hacer riqueza. Está muy ocupado en ser famoso. Está muy ocupado en sus cosas. Usted no le interesa. Si al mundo le interesara a usted y su familia y los valores que usted debe de tener, entonces fuera otra cosa, otro sistema que estuviéramos viviendo. Pero al mundo no le interesa. Si su matrimonio es destruido, si sus hijos están en drogas, al mundo no le interesa. Si usted se muere, al mundo no le interesa. Pasa de largo. ¿Para qué me meto en problemas? Ayudar a las personas implica ocupar mi tiempo,
ocupar mi dinero, esforzarme y tal vez meterme en un problema, porque si yo me acerco a ese que está herido, si yo me acerco a ese que parece que está muerto, ¿y qué tal si salen otra vez los rateros? ¿Y qué tal si me echan la culpa a mí porque soy samaritano y los samaritanos no se llevan con los judíos? ¿Qué tal si me dicen si se me muere en el burro? ¿Qué van a pensar? ¿Que yo lo maté? Porque los judíos y samaritanos son enemigos. Pero se arriesga. El que no arriesga no gana. Y este samaritano se arriesga y pone en riesgo su vida. ¿Qué tal si los salteadores y rateros salen otra vez? El mundo no está interesado. No está interesado en tus problemas. No es para que tú le cuentes cuánta soledad sientes. El mundo no le interesa si te sientes solo. Al mundo no le interesa si usted se siente deprimido, si usted se siente triste. No va a venir a ayudarle. Es más, no puede ayudarle. Esto representa el legalismo. Esto representa aquel que sabe muchas cosas. El sacerdote, el levita, el pastor, el cristiano que sabe muchas cosas, pero es un simple legalista y fariseo que no se preocupa por las personas, no se preocupa por la gente, que lo único que quiere es velar por sus propios intereses, por ser famoso, por ser poderoso, pero no le interesan las personas. No le interesa el corazón, el sentir, la necesidad, la tristeza de las personas. No les interesa. Mucha gente puede conocer mucha palabra de Dios. Mucha gente puede ser experto en plantación de iglesias. Puede ser un gran líder de alabanza. Puede ser un gran pastor. Puede ser un gran servidor. Un gran maestro de Biblia. Pero si no se interesa por la gente, si no se interesa por las personas, de nada sirve. 1 Corintios capítulo 13. Si usted no tiene amor, de nada sirve todos los milagros y toda la riqueza que usted pueda tener. Así es de que el mundo que no conoce a Dios es un mundo que tal vez conoce de la palabra de Dios, pero no conoce a Dios. Es diferente. No nos vayamos con la finta de alguien que usted conozca, que se sepa la Biblia bien. Dice que los demonios creen en Dios, creen más que los ateos, ¿sí o no? Los demonios creen más y tiemblan. Y Satanás, cuando confrontó a Jesús, demostró que conocía la palabra. Satanás conoce la palabra, pero no la vive. Es más, los fariseos, ¿qué hacen? Conocen la palabra. Los líderes intérpretes conocen la palabra. La citó, la acaba de citar. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero no la practican. Esto es lo que está pasando. Entonces tenemos a un sacerdote y a un levita que simplemente representan a un mundo ocupado, a un mundo que no se interesa por las necesidades humanas, a un mundo insensible. En cuarto lugar, tenemos otro personaje. ¿Cuál es? El samaritano. El samaritano representa a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A Jesús. Usted necesita a Jesús. Dice que viene, no tenía nada que ver con ellos. El samaritano pudo haber pasado de largo sin problema, ¿verdad? Alguien le pudo haber recriminado: ¿por qué no ayudaste a ese judío? No, ¿verdad? Pero fue movido a misericordia. Dios, siendo Dios, fue movido a misericordia. Se fijó en ti. ¿Cómo estabas? Perdido, muerto, desnudo, y Él vino. Estabas ahí todo sucio de sangre, tal vez sucio de lodo,
y viene y limpia y lava tus heridas, te cura, te levanta y te lleva a un lugar seguro. Y dice, voy, pero regresa. Lo encarga. Tú y yo somos esa víctima tirada en el suelo, pero alguien tuvo compasión de nosotros, pero alguien vio algo de valor en nosotros. Cuando nadie daba un centavo por nosotros, alguien sí, Jesucristo sí, dice, yo vengo y muero por él porque lo amo, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y porque yo quiero que a donde yo esté, él también esté en un futuro eterno, porque yo te amo y eres algo especial para mí, dice Jesús. Si el mundo no te hace caso, si el mundo te abandona, si el mundo no se preocupa por ti, dice el Señor, yo sí. ¿Por qué te sientes solo? Dice el Señor, ya llegué. No te sientas solo, yo tengo cuidado de ti, yo te amo y yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú estés sano, yo quiero que tú estés bien seguro. Yo quiero que tú vivas una vida que honre a Dios. Así es de que este samaritano representa a Jesús, pero también representa a todos los seguidores de Jesús. Es lo que tú y yo debemos hacer cuando vemos a una persona herida, maltratada, robada, desnuda. Cuando vemos a una persona en necesidad, es lo que hacemos los cristianos, porque tenemos la misma naturaleza ahora que de Cristo Jesús, espiritual. Y Él quiere que nosotros sigamos sus pasos. Que cuando veamos a alguien caído, herido, solo, que podamos acercarnos a Él y poder ayudarle. ¿Qué crees que sienta una familia que no tiene trabajo ya durante varios meses? Y la iglesia Unifam, entre todos, se junta a una despensa y se la da. ¿Qué crees que sienta? ¿Qué crees que sienta un misionero, un estudiante, cuando juntamos una ofrenda y se la entregamos en el nombre de Dios y un esfuerzo de toda la iglesia? ¿Qué sientes tú cuando alguien se acerca a ti y te ayuda en el nombre de Jesús? ¿Qué sientes tú cuando nadie puede hacer nada por ti, pero oras, como los testimonios que escuchábamos, y puedes ver a un Dios de amor que se acerca, te consuela y te dice, no te preocupes, aquí estoy a tu lado, aquí estoy contigo, no te me desesperes, todo lo que estás viviendo yo tengo el control y no te va a pasar nada más allá de lo que tú no puedas soportar. Y juntamente con esta prueba, yo voy a abrirte una puerta de salida para que me honres a mí, dice Dios. Confía dónde está puesta tu fe. Y aun cuando no tengas fe, el Señor ahí estará. Cuando te sientas triste, solo, abandonado, recuerda primeramente que tienes a un Dios todopoderoso que está ahí a tu lado, que nunca te va a dejar. Que si hay un problema matrimonial, que si hay un problema con los hijos o con tus padres, que si hay una enfermedad incurable, que si hay una situación económica muy complicada, dice el Señor, aquí voy a estar cerca de ti, no te voy a abandonar, voy a venir a rescatarte, voy a venir solamente quiero que tú dejes que yo venga, te ame, te transforme, abras tu corazón y permíteme ayudarte. El buen samaritano se llama Jesús. ¿Con quién te has identificado hasta aquí? ¿Con la víctima? ¿Con los ladrones? ¿Instrumentos del diablo? ¿Con el mundo ocupado? ¿Ese sacerdote y ese levita? ¿O con el buen samaritano? ¿Con quién te has identificado? Y por último, el último personaje, el mesonero. El mesonero representa a la iglesia. La iglesia que se constituye como un hospital
para restaurar un hospital espiritual, para restaurar a los caídos, a los heridos, para ayudarnos a sanar, a restaurar, a aprender. Y una vez que están bien enseñados, ser enviados también a proclamar el mensaje. Le dice el samaritano, le dice al mesonero, te lo encargo. Jesucristo le dice a la iglesia, necesito darte una gran comisión de hacer discípulos. Yo voy a transformar su corazón, yo voy a proveerte los recursos, yo voy a darte todo lo que tú necesitas. Voy y regreso, y si algo te hizo falta, yo te lo voy a pagar. Dice el Señor Jesús, nadie de los que aquí de todos los que han servido, dice, todo lo que han dado, nada se les va a quedar a deber. Todo se les pagará en su momento. Nada absolutamente de lo que usted da se le va a quedar a deber. Dios lo va a pagar todo. Así es de que el mesonero representa la iglesia donde se le encargan a los heridos, a los maltratados, a las familias que vienen con problemas, a las familias que venimos a la iglesia con diferentes circunstancias y se nos enseña la palabra, se nos enseña a perdonar, se nos enseña a aprender de Jesucristo, su palabra, y entonces comenzamos nosotros a amar a Dios, comenzamos a ser restaurados y fortalecidos en la fe, y comenzamos nosotros a restaurar familia, restaurar relaciones, a restaurar muchas áreas de nuestra vida, economía. Déjame decirte que las familias cristianas, cuando honran a Dios, son bendecidas en la economía. Claro que sí, la palabra de Dios lo dice. Y entonces son restauradas en su matrimonio, en su familia, en su economía, son restauradas en su salud, claro que sí. ¿Cuántos testimonios de salud y de sanidad podemos nosotros ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida? Es verdad, nosotros no estamos diciendo que la prioridad de venir a la iglesia es ser rico, ni es ser sano, ni estar bien en la familia. La prioridad es obedecer a Dios, y juntamente con la obediencia Dios le va a bendecir en otras áreas de su vida. Por eso nosotros entendemos que los mensajes que Jesús daba tenían un mensaje, una ayuda espiritual, y la respuesta a las preguntas que hizo esta persona, este experto en la palabra, que conocía la palabra pero no practicaba la palabra, era: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cómo tengo que amar al prójimo? Ayúdale en su necesidad. Ayúdale. No le digas, voy a orar por ti, voy a orar, estoy orando por ti. Ahí por el WhatsApp, ¿no? Estoy orando. Ni ora, ni hace nada, ni le ayuda, ni nada. Haga algo que sea movido a misericordia, que siga usted los pasos de Jesús. Que si usted sabe que alguien tiene necesidad y usted tiene un poquito de allí para ayudar, ayúdele. No le esté preguntando, ¿qué necesitas? No, usted está viendo la necesidad, ayúdele. Si Dios pone en su corazón dar una ofrenda, désela. No esté preguntando, oye, ¿necesitas? No, désela. Se la está dando a Dios. Necesitamos nosotros poner en práctica el amor que profesamos. Necesitamos poner en práctica el cristianismo bíblico, el cristianismo de ayuda a tu prójimo, el cristianismo de cuánta necesidad hay alrededor, cuántas personas están muriendo sin Cristo en su corazón, cuántas personas están en el hospital, están en la cárcel, niños huérfanos, ancianos abandonados. ¿Cuántos jóvenes aquí delincuentes alrededor? ¿Cuántos jóvenes en drogadicción, en alcoholismo? ¿Qué estamos haciendo? El enemigo está atacando, el enemigo está emitiendo todo su recurso para que todas estas personas estén heridas, maltratadas. Todo lo que es a la imagen y semejanza de Dios, el enemigo lo quiere matar y destruir. Y el punto también principal de enfoque del diablo somos tú y yo. Pero hoy vamos a decirle a Satanás y a sus demonios que no tienen nada que ver con nosotros, y que nosotros en esta obediencia y sometimiento a Dios estamos
totalmente cubiertos por Él. Amén. Necesitamos nosotros ponerle pies a la fe, ponerle pies al amor, accionar y hacer algo por aquello